¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenos días. Estamos aquí una vez más en su programa favorito de finanzas y cosas del amor en bandeja de plata. ¿Cuántos son? 999, 9999, perfecto. Para todos hay un lugar en este programa en el que tratamos de darles toda la información que necesitan para organizar sus finanzas, organizarse un poquito ustedes y sobre todo generar un estado en el que podamos decir que estamos mejor que como estábamos cuando empezamos. Ya verán que sí. Prepárense un cafecito. Yo hoy traigo un té medio amargo. Creo que sí va a jalar. Espero que tenga buen nivel este té para que podamos darles un programa muy padre. Y el día de hoy estoy muy contento porque este programa es una vez más el programa desde casa. El programa que hacemos los que generalmente de una u otra forma estamos detrás de este bonito proyecto que se llama En Bandeja de Plata. Nos acompaña, que ustedes ya conocen y han visto varias veces o han escuchado varias veces, mi queridísima Abril Fernanda. ¿Cómo estás, Abril? Hola, muy bien, muy contenta. Ya me siento muy parte de este gran programa. Padrísimo, qué bueno. También que generalmente nos apoya en la producción, Gaby. ¿Cómo estás, Gaby? Buenos días. Hola, buenos días a todos y pues también muy contenta y gracias por la invitación. Ojalá que sea la primera de varias. Sí. Pues depende cómo te portes, porque aquí somos muy exigentes. Bueno, pues bienvenidos, muchas gracias por seguirnos escuchando. Me doy cuenta en las reproducciones que tenemos que cada vez somos más, que cada vez nos dejan más comentarios. Ténganos paciencia, a veces como el programa se sube a diferentes plataformas, no tenemos oportunidad de revisar los comentarios que aparecen en todas, pero haremos un firme propósito de que los estaremos contestando todos en la semana en la que nos escriban, ¿no? Muchas gracias, síganlo haciendo, ustedes alimentan este programa y justamente por eso es por lo que vamos a platicar de este tema tan bonito que la semana pasada empezamos un poco filosóficos con mi querido Alex Medina, que le mando un abrazo como siempre, y hoy decidimos aquí en el equipo de la producción, pues más bien, pues contar chismes de tanta gente. Exacto, ventanear a nuestros cuates. No se preocupen, no vamos a decir nombres, pero al final lo que estamos buscando, pues es bajar esto al mundo de la realidad, a lo que verdaderamente nos pasa, ¿no? Seguiremos con este tema que yo creo que a todo mundo nos ha tocado, que es cero aparentar propio y las finanzas. Y voy a empezar platicándoles algo que me pasó y me caché y dije, pues de esto tenemos que platicar. Claro. Estoy en un proceso de cambio de automóvil por diferentes razones que no viene al caso mencionar. Los coches son una peladez en precio, han subido como el 100% en los últimos 4 años, una cosa tremenda. Bueno, viendo ahí qué coche me voy a comprar, pues empecé con el tipo de coche como el coche que traigo, pero entonces ahora está muy caro. Y en este tema de cuidar las finanzas dije, no vale la pena, vamos más abajo, hasta que llegué a un punto en el cual, y tengo que confesarles, escogí un coche que estaba dentro del presupuesto, pero mi razonamiento fue, ¿cómo voy a tener este coche si ya este coche no está? Y lo voy a decir como lo siento, ustedes son mis amigos, ustedes también. Este coche ya no está a mi nivel. ¡Sas! Y entonces, de ahí, pues bueno, empezó como un poco esta búsqueda. Aquí la pregunta es para mí, para ustedes, que Gaby, Abril, y para ustedes que están en casa, ¿cuántas veces no les ha pasado esto? O sea, ¿cuántas veces no les ha pasado el hecho de sentir que necesitan tener un celular, un abrigo, unas botas o lo que sea, que esté a su nivel, entre comillas?
Entonces, me gustaría que empezáramos. No sé cómo ves si dejamos a la que va llegando, que nos cuente. ¿Tú cómo la ves tú, Gaby? Bueno, pues al final yo creo que es parte como del pertenecer a ciertos grupos, ¿no? O sea, de pronto ser parte de cierto grupo, pues te obliga de cierta manera a que las características de ese grupo pues sean similares, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que de pronto nos empieza a sacar de nosotros mismos cuando en realidad estás, o sea, bajo esa concepción de es que yo pertenezco a algo y tengo que parecerme a ese algo, pues de pronto no necesariamente ni el grupo lo pide, o sea, ese es número uno, o sea, ni el grupo lo exige, o la otra es que pues estás en el grupo equivocado, ¿no? O sea, no es el grupo al que quieres pertenecer a un grupo que exactamente, que no, o sea, o que no tiene esas características que tú tienes, ¿no? Esta parte de aparentar mucho se basa en justo esta parte de la imagen, en que veas que tengo, ¿no? Aunque a lo mejor no necesariamente lo tengo. Pero al final pues nos habla de que la autoestima, o sea, no necesariamente eres una persona de baja autoestima, sin embargo, cuando estás en esas circunstancias, pues sí, tu autoestima está vulnerable. Claro. Y entonces sientes que la manera de protegerla o de mantenerla, pues es entrándole a ese rol que te pide ese cierto grupo, ¿no? Pero a veces eres tú, o sea, no necesariamente es el que el mismo grupo te lo pida. Y yo creo que al final todos, de alguna manera u otra, siempre caemos ahí. O sea, en algún punto de nuestra vida vamos a caer en ese punto, ¿no? Yo lo he platicado mucho y creo que lo he dicho. Hay ciertos conceptos que nos enseñan que existen, pero en realidad no existen. Yo digo que la inteligencia, por ejemplo, como tal, no existe. Okay. Tú puedes ser brillante en matemáticas, pero que no te pregunten cuándo fue la independencia de México, porque pues no sabes ni cómo se escribe México, ¿no? Para googlearlo no puedes. O sea, o personas que tienen mucha, o sea, que pareciera que no tienen como mucha formación académica o habilidades académicas, pero que socialmente son brillantes. Pienso que pasa lo mismo con el autoestima. Nos venden la idea de que hay que tener una autoestima muy alta y etcétera, etcétera, pero eso también considero que es imposible. O sea, es imposible, como dices, Gaby, que de pronto no llegue un momento en el que te sientas, lo dijiste perfecto, vulnerable, claro. En el que pienses que necesites algo, en el que para ser o para pertenecer, porque aquí el tema que hablamos es pues ser o parecer, ¿no? O sea, necesito algo para parecerme a este grupo al que quiero pertenecer. No sé hasta qué punto, porque depende del contexto de cada persona, ese grupo porque dices no te lo exija, no sé hasta qué punto te lo exige o no te lo exige, ¿no? Porque también es un poco una situación de codependencia en la cual la persona viene y lo hace porque quiere pertenecer, pero el grupo también exige ciertas reglas para distinguirse de otros grupos, si no, no podrías estar. Claro, pero ahí meramente económico, ¿no? Porque si es un grupo social en donde el nivel es alto, por ejemplo, y dices, bueno, perteneces a ese grupo porque compartes ideales que no van ligados a lo económico, pero el problema que veo ahí es, a ver, a lo mejor en todo lo demás compartes, pero en lo económico no, y no necesariamente tienes que aparentar, bueno, esa es la idea, no necesariamente tienes que aparentar que tienes para pertenecer, ¿no? A lo mejor los demás se presentan con el carro último modelo, con la bolsa de marca, etcétera. Pero ahí, si no tienes como bien fundamentados tu identidad y claramente, sí, la identidad, te pierdes, ¿no? O sea, sí, pero no, o sea, de pronto pienso que no deberíamos verlo como como socialmente más. Okay. Yo siempre, a ver, yo soy un señor de la mediana edad, yo sí crecí viendo El Chavo del Ocho. En El Chavo del Ocho había una señora que se llamaba Doña Florinda.
Y ya se los he platicado a ustedes, allá, aquí no, pero yo ya les he platicado cómo era el tema de Doña Florinda. Doña Florinda llegaba, les decía chusma, le decía a Kiko que no se juntara con ellos. Kiko perfectamente vestido de marinerito, búsquenlo en YouTube, está divertido. Empiezan a comportarse así, pero en el fondo, Doña Florinda vivía en la misma vecindad que todos. Claro. Y lo único que hacía era que tenía un hijo al que vestía lo mejor que podía, ¿no? Incluso y le mejor compraba que ella. Sí, claro, incluso mejor que ella, y le compraba los mejores juguetes que podía. Entonces, esto no es un tema de clases, sino de grupos. O sea, yo en el lugar donde crecí, era este juego de Doña Florinda y la vecindad. O sea, en el lugar donde crecí, cualquier persona que tenía ciertas cosas que lo distinguían, ya inmediatamente se desmarcaba del resto del grupo, ¿no? Pero bueno, ahora, ¿qué es este tema del amor propio? ¿No? O sea, ¿cómo, porque lo hemos mencionado ya los tres, ¿no? ¿Cómo lo definirían? Si no, pues díganme y aquí vemos cómo lo armamos. O sea, ¿cómo definen ustedes ese amor propio que haya que tener? Okay. Yo tengo dos palabras que desde todos los significados saqué y creo que considero que puede definir esto. Sería conocerse y aceptarse como somos, ¿no? Ya. O sea, a veces decimos, ay, es que yo me amo, es que yo tengo mucho amor propio. Y porque me amo, me doy chance de hacer y comprar y, ¿no? Pero incluso eso no es amor propio, estamos equivocados. Claro. Entonces te digo, yo definiría yo me conozco y me acepto como soy, ¿no? Y partiendo de esa parte de aceptarme, creo que todo lo demás va fluyendo, ¿no? O sea, si yo acepto que soy Abril y que tengo estas cualidades y que puedo hacer esto y que no puedo hacer esto y demás, me amo, me quiero y incluso me protejo y me abrazo, ¿sabes? Entonces yo lo definiría de esa manera. Ok. Yo creo que al final, pues es que te gustes, ¿no? O sea, que te guste quién eres y justamente porque te gusta quién eres, pues no andas buscando parecerte a alguien que no eres. Entonces es que te gustes, que te caigas bien y obviamente eso te permita reconocerte, o sea, reconocerte a ti mismo y ubicarte, ¿no? O sea, que esta persona soy yo y pues ahora sí que le guste a quien le guste, ¿no? O sea, sin caer en el tema de la soberbia, claro. Pero justamente es esto, ¿no? Y entendiendo que al igual que se construyen las relaciones de pareja o las relaciones con tus amigos, también se va construyendo una relación contigo, en la cual o sea, tenemos diferentes puntos como por tocar: el físico, la personalidad, el carácter, ciertas actitudes o comportamientos, ¿no? O sea, puede que mi físico me encante, pero mi personalidad no me tenga tan convencido. Es decir, nuevamente, no existe como tal un amor propio en plenitud. Digo, no sé, a lo mejor ustedes conocen a alguien, yo hasta el momento no lo he conocido, no. Pero entonces relación que vas construyendo contigo es en la que te vas conociendo cada vez más, pero además pues así como vamos cambiando, también nuestro amor propio va cambiando. Es hoy para nosotros es menos importante, por ejemplo, el físico que a los 15 años, ¿no? O sea, a los 15 años depende 100% de eso. Y así sucesivamente. Entonces, en la medida en la que nos conocemos y nos respetamos, como ustedes mismas lo dicen, dijiste, me caigo bien, ¿no? Que me la paso a gusto conmigo, soy a todo dar, ¿no? Me amo. Exacto. Bueno, perdón tantito la interrupción, pero mucha parte de justo esta parte del amor propio tal vez, y un poco también el tema de la autoestima y del no tener que aparentar, es, por ejemplo, ¿cuántas personas tienen la capacidad de sentarse a desayunar en un restaurante solos? O ir al cine. O ir al cine solos. Sí. O sea, que puedan decir, sí, yo me voy a desayunar porque tengo ganas de desayunar. O sea, y no tengo que buscar con quién ir a desayunar. Y cuando llego y me dicen, una persona, sí, una persona.
O Claro. sea, Sí, está padrísimo. hay muchísima gente que no puede hacerlo. O sea, que Yo no solamente puede. una cosa puedo hacer así, y ahorita que dijiste eso, y digo, me encanta, yo amo el café. Entonces, en varias ocasiones he ido a probar diferentes cafeterías, aunque sé que nada más tengo una hora, algo así, voy, me siento y me tomo un café y estoy sola o en la compu y así, y es la cosa más rica del mundo. O sea, lo otro no lo he intentado, no sé, a veces como que es que tengo que ir con alguien, ¿no? Al cine solo, que flojera, ¿no? Pero la verdad sí es muy padre, o sea, se siente padre esa sensación, dices, no tengo que ir, yo voy, yo hago las cosas que tengo que hacer. Lo que pasa es que la soledad, o sea, en soledad es cuando te escuchas a ti mismo. Claro. Y habría que preguntarnos siempre qué es lo que tengo que decirme a mí mismo como para necesitar que haya mucha gente, mucho ruido. Y mucho ruido no solamente son personas físicas, también son dispositivos, también es un celular, también es una computadora o una tablet. Entonces, ¿qué de lo que me estoy diciendo a mí mismo cuando estoy solito me gusta y qué no me gusta? ¿No? Algo que mencionaste hace ratito, y es como la gente, o sea, el que diga que se ama o sea, sí nos amamos, nos aceptamos, pero conforme vamos creciendo, vamos aprendiendo, vamos madurando, vamos cambiando y vamos como estructurando este amor propio, ¿no? Entonces, aquí como que un punto que no sé ustedes qué opinen, es que conforme vas creciendo, vas obviamente madurando y vas cambiando comportamientos. A lo que voy es que a lo mejor una persona, no sé, de 18 años, está en esta construcción de amor propio y quiere aparentar algo, ¿no? Quiero aparentar, voy en la prepa, no sé, quiero aparentar que mis papás tienen dinero, que puedo viajar, que puedo ir en la mejor escuela, etcétera. O que ¿no? yo me mando solo, ¿no? O sea, que puedo llegar a la hora que quiera, no tengo que avisar dónde estoy, o sea, que no necesariamente es un tema de dinero, ¿no? Pero después, por ejemplo, de los 18 nos vamos a los 25, entre 25 y 30 años, y hacemos cosas, seguimos aparentando, ¿no? Sí. Y después a los 40 seguimos aparentando. No, pues es que yo no puedo sacar a mi hijo de tal escuela porque ¿qué va a decir fulanita, no? Su esposo gana tanto, tanto, tanto. Entonces ahí como que veo un tema, que conforme vamos creciendo, si no vamos puliendo esta parte o no la vamos trabajando, pues llegamos a una edad adulta en donde nos enfrentamos con pues, muchos años de estar aparentando y te pierdes, no tienes una identidad propia, ¿o sí? O sea, es alguien que nunca fue, ¿no? O sea, es alguien que nunca fue él mismo o ella misma. Y yo creo que al final aquí va a salir mi espíritu de mamá. O sea, sí creo que cuando llegas a esas edades, o sea, con esta misma idea o este mismo comportamiento, al final no hubo una guía, o sea, no hubo quien te dijera, oye, espérate tantito, o sea, tú no tienes por qué hacer X cosa porque fulanito va a ser tu amigo, ¿no? Y les enseñas, es que un amigo no te pide o no te exige tal cosa. Y o a veces, pues al final también es aprendido, ¿no? O sea, si los papás eran así, pues evidentemente no van a llegar a decirle al niño, ay, no, tú no aparentes. Claro. O sea, también es aprendido, entonces son comportamientos que se siguen y donde nadie te pone un freno y te dice, tranquilo, ¿no? O sea, no tienes por qué hacer esto. Quien te quiere por lo que eres, ¿no? Lo que pasa es que también el dinero es un factor que te da seguridad. Y no nos hagamos tarugos. También a ustedes y a nosotros mismos nos da seguridad. O sea, ¿cómo te sentirías si en este momento cerramos los ojos y decimos, ¿sabes qué? El próximo, faltan 5 días para la quincena, hoy es 10 de febrero de 2023, el próximo 15 no vas a cobrar y el próximo día último del mes tampoco vas a cobrar. O sea, no vas a recibir nada del dinero que recibes regularmente. ¿Y sabes qué? En marzo tampoco. No. El que me diga no me importa, seguramente es porque tiene una buena cantidad ahorrada, entonces en realidad ya le importó antes, por eso ahorró. Sí. Entonces aquí el tema es que tomamos nuestra seguridad de factores, no sé si equivocados o no, pero de factores que no tienen que ver con nosotros mismos. Es decir, el dinero, o sea, ¿por qué de pronto hay quien intenta aparentar tener más de lo que tiene? Porque necesita agarrarse de algo para sentirse seguro de ser, en vez de agarrarse de sí mismo, ¿no?
Yo es que me quedé pensando que a veces también puede pasar al revés, o sea, yo les voy a contar desde mi historia, o sea, siendo niña, como de pronto en mi entorno, bueno, la verdad es que fui pues muy afortunada, mi mamá hizo malabares para pues darme todo lo que me dio y que pues yo nunca me di cuenta, ¿no? Si algún día faltaba dinero en mi casa, y por supuesto que faltó en algún momento, pero nunca me di cuenta. Pero sí me daba cuenta, por ejemplo, de ciertas personas a mi alrededor, pues en donde obviamente no eran tan privilegiados como yo, y entonces pues era yo al revés, ¿no? O sea, yo aparentaba que no, pues a mí tampoco me fue tan bien, ¿no? Okay. ¿Cómo te fue de Reyes? No, pues solo me trajeron una muñeca y ropita para la muñeca, y a lo mejor me habían traído muchísimo, pero me daba pena decir, porque al final yo veía que el otro, pues no, evidentemente no le iban a traer como a mí me habían traído, ¿no? Entonces, era al revés. Entonces yo aparentaba no, bueno, pues nada más me trajeron una muñeca. Ah, ok. O sea, sí. Pero volvemos al punto de pertenecer a algo. Y nada más que ahí fue, o sea, lo contrario, algo ¿no? positivo, ¿no? O sea, pues no sé. Diferente. Porque al final aparentar exacto, bueno, siempre es una carga. Sí, claro. O sea, el problema de aparentar no es que sea malo en sí, sino que es una carga para ti. Sí. ¿No? Sí. Que no te deja ser libre, que no te deja ser tú. Y eso no está tan cool, nunca está tan cool, ¿no? Entonces, tenemos varios ejemplos. Yo les estaba platicando la otra vez que estábamos hablando sobre el previo al tema. O sea, hubo un tiempo, pues te digo, hay edades donde estás como en esta construcción de conocerte y obviamente todo el tiempo te estás conociendo, pero durante mi adolescencia, lo que fue secundaria, prepa, tuve un cambio de chip muy cañón en la universidad, ¿no? Porque estuve involucrada en un círculo social alto al que yo pertenecía. Entonces, en los primeros, no sé, 1 o 2 años, no noté mi cambio, ¿no? De la niña que venía y se portaba bien y todo, y de repente mi actitud con mis papás fue muy cañona, o sea, muy cañona, a tal grado de decir, a ver, es que, ¿por qué ellos tienen y ustedes no hacen un esfuerzo, ¿no? Y así como, o sea, ahorita que ya estoy en otra edad, digo, o sea, me pasé de lanza, ¿no? Me pasé de lanza porque tenía muchas opciones, podía yo hacer muchas cosas y no necesariamente la parte de por qué él tiene tal cosa, por qué él esto, yo no, y así. O sea, me limitó a vivir esa experiencia lo mejor posible, ¿no? Pude haber socializado más sin necesidad de mejor callarme y no hablar, no sé si me doy a entender con esto, ¿no? Y lo que veía eran ciertos comportamientos dice, bueno, mi papá les echaba muchísimas ganas para pagar una escuela, en donde tú también le echabas ganas, tenías beca y salías adelante, ¿no? Pero compartía con otros compañeros que sí tenían las posibilidades económicas y sin problema, ¿no? Pagaban la escuela y demás. Otros que estaban en una situación similar, pero no le echaban ganas a la escuela, los papás llevaban colegiaturas muy, muy, muy atrasadas, o sea, muchos casos vi de esos, pero no los sacaban, ¿no? Y es claro. lo que les contaba, o sea, ahí hasta ahora me pongo a analizar, digo, ¿qué onda, no? O sea, a ver, si no le echas ganas, yo diría, no sé, no soy mamá, ¿no? No le echas ganas, la escuela está carísima, pues voy a buscar otra opción, ¿no? ¿Dónde? Depende de dónde estés parado. Nosotros conocemos a gente que durante la pandemia estaban en una escuela privada. Uh-huh. Ajá. De pronto pues llega la pandemia o llegan dificultades económicas, para no decir la pandemia como tal, y empiezan a atrasarse, complicarse, pierden trabajos, etcétera, y muchos de ellos empiezan a optar por sistemas de homeschooling. El homeschooling es básicamente aprender en tu casa, tu mamá es tu maestra. Ella recibe ciertas capacitaciones y tú estudias ahí. Por supuesto que el homeschooling tiene una gran limitación y es que no vas a la escuela. La escuela no es lo que aprendes como tal, sino cómo tu compañerito te quita de la fila, ¿no? Y aprendes a defenderte y cómo tu compañerita te gusta y te rompe el corazón a los 6 años. O sea, todo eso también es la escuela. Sí. Y cómo la maestra te regaña porque llegaste tarde después del recreo o te tardaste mucho en el baño. Eso también es la escuela y
estas personas que conocemos tienen la situación que prefirieron quitarles a sus hijos la posibilidad de aprender en un grupo con tal de no meterlos en una escuela privada pública. Sí. Cambiar de un pública. Grupo a otro. Exacto, ¿no? Porque era, no, bueno, ¿cómo lo voy a hacer, no? Claro, y bueno, y justo ahorita que decías, por ejemplo, de los que tenías como compañeros, te iba a decir eso, ¿no? Porque no estaba de moda en ese momento el homeschooling, Ajá. porque pues eso es lo que ahora, pues bueno, no sé, o sea, no me atrevería a decir si bien o mal, pero efectivamente muchos prefirieron montarse dentro de ese modelo, antes que justamente ir a una escuela o de menor precio, pensando Claro. que era una privada o simplemente una pública, ¿no? En donde no sé si, bueno, quiero pensar que o sea, que puede ser un tema de modelo y que pues se aseguran que van a aprender lo que ven de aprender y que quién sabe si lo aprendieran en una escuela pública, más allá de pensar que es porque pues cómo van a ir a una escuela pública, ¿no? Pero que bueno, también la verdad es que para como están ahorita las cosas, creo que también podría tener un poco ese sentido. Pero sí, efectivamente, cómo vamos buscando mecanismos en los que justo disfrazamos realidades, Sí. con tal de que no parezca lo que es, ¿no? Y bueno, este es uno de ellos. Sí. Ahorita algo que dijiste de la pandemia, por ahí que estaba checando en algún momento, hay como un efecto, bueno, lo voy a nombrar así, un efecto pandemia, en donde le justificas todo por la pandemia, ¿no? Es que antes de la pandemia, no, el negocio iba a todo lo que daba, ¿no? O sea, nosotros estábamos, pero por la pandemia tuvimos que, ¿no? Y en realidad no es eso, ¿no? A lo mejor traías problemas y la pandemia nada más tantito te tambaleó, igual no te afectó, simplemente estás usando un pretexto para justificar algo que puede la verdad, ¿no? Claro. En realidad ahí es el tema de aparentar el éxito, ¿no? Que yo creo que vale la pena que lo platiquemos, pero va a ser después de un corte. No se vayan, nos tardamos 25 segundos. Ya estamos de regreso en su programa favorito, En Bandeja de Plata. Platicando, como ustedes nos ven platicando siempre cuando no nos ven. Así que próximamente vamos a abrir un OnlyFans para que nos vean en vivo y a todo color. Por lo pronto, pues estamos aquí hablando de ser o aparentar, el amor propio y cómo esto nos afecta a las finanzas, ¿no? Antes de irnos a corte, Abril nos ponía otro tema u otro elemento sobre la bandeja. Okay. Nos decía el éxito, ¿no? Y aquí la pregunta sería, ¿cómo sabes quién es exitoso? Pues principalmente justo cuando empiezas a ver, o sea, tú dices, ay, le está yendo bien, cuando ya cambió de coche, cuando ya ya trae ropa así más bonita, o que se fue de viaje, o se está yendo mucho de viaje, o en vez de irse a Acapulco ahora ya se fue a Miami. A ver ese tipo de cosas y dices, no, pues yo creo que le está yendo muy bien, y no necesariamente porque a lo mejor debe todo, ¿no? Claro. Que ahí es cuando la cosa se pone peliaguda y ya entra lo que tenemos que hablar, porque también venimos aquí a hablar de finanzas, no nomás a ventanear a nuestros amigos. El tema es que puede que tengas momentos en los que haya mucha bonanza, ¿no? Que de pronto tu negocio
va muy bien porque vendías, no sé, spinning, pusieron de moda y te fue súper bien, o vendías cubrebocas y luego baja. Pero aquí hay gente, a pesar de que la vida no es lineal, ni una pirámide, bueno, ni solo de subida, hay gente que está dispuesto a meterse en unas deudas tremendas, ¿no? Con plazos cada vez más largos para mantener ese nivel de vida, ¿no? Entonces, ¿qué sentido tendría o por qué la gente lo hace, ¿no? Primero, porque entendemos a alguien poderoso a alguien exitoso como alguien que ya se cambió el coche o que ya, ¿no? A partir de la apariencia y no de otras cosas. Porque tenemos un concepto erróneo, ¿no? O sea, 100% lo ligamos el éxito a económico, pero no necesariamente. O sea, a lo mejor esta persona tuvo una preparación académica, hizo una maestría, un doctorado, no sé. Pero a lo mejor en la parte laboral no le está yendo bien, ¿no? Pero es un éxito, es un logro. Yo lo relaciono con logros y con cumplir metas que tú tienes propuestas en la vida y que no necesariamente deben de estar ligadas al dinero. Entonces siento que ahí nosotros tenemos un concepto erróneo como dice Gaby, porque ya vimos en redes sociales que fulanito de tal hizo tal cosa. O sea, pero las redes sociales son canijas, ¿no? Sí, ahorita tantito regresamos al tema de redes sociales que está muy bueno, pero por ejemplo, justo yo coincido mucho en esta parte. Lo que pasa es que ¿qué entendemos por éxito? O sea, ¿por qué damos por hecho que el éxito es alguien que gana mucho dinero? ¿No? O sea, ¿por qué éxito no es el que está trabajando o se está dedicando a su pasión más grande? Y no necesariamente gana la millonada, o simplemente no gana para ser millonario, o sea, gana lo necesario para vivir y punto, pero es tremendamente exitoso porque lo que quiere, donde quiere, cuando quiere y como quiere, ¿no? O sea, creo que parte de eso, de que por qué definimos el éxito a partir de ya le está yendo muy bien porque está ganando mucho dinero. Hay un dicho que mucho de la forma en la que piensa la gente es, y si eres tan bueno, ¿por qué no eres millonario? ¿No? Y dejamos afuera a toda la gente que no tiene eso como objetivo de su vida, ¿no? O sea, ¿qué pasa con gente que su objetivo es leer 3 libros a la semana y tener un razonamiento tremendo? Ellos, o sea, pero obviamente en tenis y estas cosas no les importan, ¿no? Claro. Seguramente no nos están oyendo porque es un libro. Oye, Gaby, y tú no estabas diciendo del tema de las redes. Bueno, lo que pasa es que ahora, que igual y tú nos vas a platicar mejor porque tú eres la más joven de aquí, pero yo tengo high five. Pero el tema de las redes sociales ha despertado cosas fuertes en este sentido, justamente de apariencia, desde el inicio, y que ya se maneja en muchos lados esta parte de no te creas lo que ves en redes sociales, ¿no? Porque tú me vas a ver de viaje, pero a lo mejor es mi viaje de hace 3 años, pero yo lo sigo poniendo hoy, o sea, fotos que no había publicado haciéndote creer que yo estoy de viaje hoy. O que estoy feliz en una fiesta y en realidad estuve sentado así todo el día, pero así, nada más para la foto estuve padre, así como súper divertida. Tú tienes un ejemplo, ¿no? De varios. A ver, sin decir nombres. Varios, pues sí, así tal cual, que haz de cuenta, en una fiesta, así estuvieron toda la fiesta platanados y así como de platicando entre los que tenían cerca. Pero luego al siguiente día cuando veo las fotos en redes sociales, así ya sabes, disfrazados, casi y yo estuve en esa fiesta, ¿no? Yo dije, ¿en qué momento pasó eso? O sea, nada que ver. Pero en realidad así es, y bueno, una parte importante es que sí, ya hay mucha información al respecto y muchas campañas, porque al final, sobre todo en la gente joven, sí genera muchísimo estrés. Y les voy a platicar de uno en especial, que inclusive es un síndrome, que es el síndrome FOMO, que son las siglas en inglés de Fear of Missing Out, que básicamente lo que quiere decir es el miedo a perderte algo, a no ser parte perdiendo algo importantísimo. Y eso, aunque siempre ha existido, hoy se ha crecido a partir de las redes, porque justamente tú ves a tu amiga en la fiesta y dices, ay, a mí no me invitaron, o ¿por qué está en esa fiesta? Y yo conozco a todos,
estoy sí. yo ahí. Claro. O en el viaje que, ay, pues yo quería ir, pero no me alcanzó y esta sí está en ese viaje. O sea, ese miedo a perderte lo que está sucediendo afuera y donde tú, o sea, del que tú estás siendo ajeno y nada más lo estás viendo a través de una pantalla, está generando muchísimas ansiedades. Y evidentemente eso te va obligando, o sea, si tú caes en eso, te va obligando Sí. a que empieces a hacer cosas para sí ser parte de eso y no perdértelo. Fíjate, yo checando un artículo también veía, o sea, que este tipo de comportamientos, ¿no? O sea, obviamente pasas mucho tiempo en redes sociales y confirmo 100% lo que dices, o sea, la moda de los pueblitos mágicos, no, pues todos andan yendo a los pueblitos mágicos, la moda de la bolsa, repito con las bolsas porque todo mi Instagram aparece en bolsas, ¿no? Claro. De que los viajes al extranjero, de que de moda está estudiar en el extranjero, de moda está ir a tal club, ¿no? Y el club hace promoción y realmente no es como que tengas para pagar, pero te están pagando para que promociones, ¿no? Entonces muchas cosas pasan en redes relacionadas a eso. Pero algo que se me hizo muy interesante es que esto también genera cosas como robos. O sea, a ver, no me alcanza, pero puedes cometer un delito, incluso. Y, o sea, han habido casos, yo he sido testiga de casos, en donde, pues sí, voy a la tienda de maquillaje caro y agarro, ¿no? Entonces empiezas a generar cosas o, como les digo en un momento, cambias el carácter con tus papás y empiezas a rebelarte porque nadie te entiende, porque necesitas eso, pero nadie entiende que tú lo necesitas. Entonces empiezas a ser grosera con tus papás, con tus abuelos, con los tíos, con todos, ¿no? Incluso te empiezas a alejar y como tú dices, a veces en las fiestas estás lo más aburrida del mundo, pero muestras algo que no eres realmente. A mí me encanta, me encanta ir a la playa porque adoro la playa, ¿no? Pero cuando voy caminando, siempre es muy notable a personas con el celular acá arriba y buscando la selfie. Pero son personas que se pueden tardar 20 minutos, media hora. Esta última vez que fui a la playa, era ya una cosa muy profesional que hasta me abrumó, ¿no? Mejor foto, no la mejor experiencia, Claro. ¿no? Sí, foto de Instagram, o sea. Ahora, el síndrome se da cuando es un sentimiento constante e incontrolable, pero la realidad es que todos hemos tenido ese sentimiento, Sí. así de, ¿por qué él sí, yo no? Ese FOMO, claro, Sí. sí. No, o sea, entonces ahí es el tema de atraparnos, ¿no? O sea, de encontrarnos y de ver por qué razón esto es una apariencia, es algo que no depende de nosotros. Eso que dices tú sobre el exigir y sobre exigir, ¿qué pasa cuando te encuentras con un papá o con un proveedor? Puede ser papá, puede ser esposo, puede ser mamá, puede ser abuelito, que no tiene el carácter lo suficientemente fuerte como para decirte no, y en vez de eso, va y te compra un maquillaje que le cuesta una semana de trabajo, ¿no? Sí. O que empieza a quejar del coche, y entonces que va y se endeuda muy cañón para que tú tengas ese coche, ¿no? O sea, ese es el tema. O sea, cuando nosotros no estamos conscientes de eso, y pueden ser deudas de 3, de 6, de 10 años por una mala decisión, por no saber decir que no en el momento adecuado con respecto a lo que deseas, porque todo esto generalmente se traduce en deseo ir, deseo tener, ¿no? Sí. Deseo de tener. Bueno, yo me quedo pensando, ahorita un poco, o sea, voy a cuestionar todo lo que acabamos de decir, porque, o sea, estamos diciendo un poco que esta parte de pertenecer a un grupo, o que a lo mejor lo ves inclusive desde casa, ¿no? O sea, desde tus papás que lo hacían y pues tú por ende lo haces y todo. Pero ¿qué tanto es el propio mundo económico el que te lo ven, o sea, el que te vende esa necesidad de aparentar? O sea, me quedo pensando mucho ahorita que platicábamos en el tema de redes sociales, o sea, esta explotación que se ha hecho de los famosos influencers, que al final eso es lo que hacen, o sea, te demuestran su vida increíble a
o sea, con un mínimo de seguidores que les son exigidos para que las marcas los patrocinen, pero entonces lo provocan para que tú, que me ves en tu teléfono, quieras ser como yo. Quieras traer el vestido que traigo yo, quieras ir al viaje que traigo yo, quieras ponerte el perfume que traigo yo, etcétera. Claro. Entonces, al final, o sea, ¿qué tanto es más bien que nos jalan a que tenemos que aparentar? Es como el dicho de que el niño es risueño y le hacen cosquillas, ¿no? O sea, así nos hacen. Mira, mejor dicho, nadie. Hay uno que se llama Alberto Hirschman, que habla de cómo en realidad, a ver, ellos coexisten. El influencer existe porque hay gente que lo quiere ver. O sea, a mí me encanta platicar con las personas de 2 generaciones o de la generación anterior que siguen con la idea de la televisión te vende programas basura. Ajá. porque eso le conviene. Pero ahora que estamos más abiertos que nunca a los contenidos que más venden son los contenidos basura. O sea, si tú quieres ver la evolución de los neandertales, ese video tiene 400 vistas, pero si tú quieres ver cómo se hace una alberca en Minecraft, ese tiene 27 millones de vistas, ¿no? Entonces, o cómo engañó fulanito a sutanito. No, bueno, tremendo, claro. ¿No? Entonces, o sea, el último cuerno de la actriz no sé cuál y todo el mundo lo ve. Todo. Claro. O la última pelea de mi Alfredito Adame. Exacto. Que anda malo, anda golpeado ahora. Un saludo a Alfredo Adame, que anda más golpeado que la economía. Entonces se complementan. No es que ellos te vendan, ellos salen y muestran lo que tienen. Hay un grupo de personas a los que les resuena, y aquí hay una cosa que se llama iteración del éxito. Si tú sacas un video en el que muestras tu nuevo celular y tiene 1 millón de vistas, y sacas otro video platicando de finanzas personales y autoestima, y tiene 68, pues tiendes a irte al que tiene más vistas, ¿no? Claro. Entonces, la audiencia los lleva y ellos lo muestran, pero es una relación de codependencia. Claro. ¿No? Y regresando un poco, bueno, a lo que decíamos, ¿no? Cómo esta parte te impacta, ¿no? En tus bolsillos. Siento que es una esfera de nieve que a lo mejor en un primer momento, no sé, vas a comprar algo porque quieres comprarte el reloj, ¿no? El reloj acá de marca, lo compras y dices, híjole, voy a tronarme los dedos, lo puedo comprar, pero de repente esa burbuja o esa esfera empieza a crecer porque ya viste tal cosa que también quieres comprar y de repente, híjole, la tarjeta de crédito va y después ya no puedes parar, ¿no? Claro. Entonces siento que ahí es donde queremos llegar en esa parte, ¿no? ¿Cómo es que el ser o el querer aparentar ser algo o tener algo te impacta muchísimo, que incluso llegas al final a no tener la casa porque la hipotecaste, al carro ya no, te vas al transporte público que está muy bien, pero de un carrazo y de gastar tanto en gasolina, empiezas a ir a transporte público, empiezas a tener deudas con el banco porque compraste ropa, compraste zapatos, compraste esto y lo otro, ¿no? O sea, a lo mejor no tan, no en los dos extremos, claro, ¿no? También puede haber otro que es, o sea, puede que te haya alcanzado, que lo hayas vivido, que lo hayas gastado, pero aquí el tema es cuál era el beneficio real de eso. ¿Te gusta? Tenlo. O sea, ya. No porque tu amigo lo tiene, no porque tal, no. Si te gusta, ahí está, te lo mereces. Bueno, te gusta, obviamente puedes pagarlo, ¿no? La siguiente, pero claro. Aquí el tema es, ¿qué pasa con toda esa gente que me imagino que muchos son como los que nos escuchan, que pasan su vida tirando dinero que no tendrían por qué tirarlo para cosas que en realidad no necesitaban o ni siquiera querían? O sea, para mí ahí está el tema. Por supuesto, cuando pones en riesgo tu patrimonio,
es lo peor. Claro, estás ¿no? perdido ya. Ahí ya estás en el hoyo. Pero, ¿qué pasa si no está en riesgo tu patrimonio? Pero sí dedicas tu vida o una buena parte de tus ingresos. O sea, el dinero es la representación del trabajo. Entonces, si tú, ahorita que lo medimos en quincenas, ¿no? O sea, si tú gastas una quincena de tu sueldo en, no sé cuánto, el ejemplo del celular es más ilustrativo para mí. Conozco a gente que se gasta 3 meses de sueldo en un celular. O sea, 90 días de trabajo en un celular. Lo voy a ir pagando a 36 meses. No importa. Fueron 90 días de tu trabajo, que te levantaste a las 6 de la mañana, que llegaste a las 9 a trabajar, que hiciste tal, que no estuviste con tu familia, que no estuviste viendo Facebook, para que al final, pues tuvieras esto. Entonces, aquí es como por ahí, como la pregunta que yo me haría. Yo creo que al final también esta parte de cómo... Creo que también pudiera ser un poco de cómo está mal visto, por ejemplo, el tema de las tarjetas de crédito, ¿no? O sea, de cuánta gente cree que las tarjetas de crédito son una extensión de dinero que no, o sea, sin estar conscientes de que ese dinero lo tienes que pagar, o sea, y creen que, tengo esta, entonces tengo más dinero, ¿no? Pero no, o sea, en realidad va a llegar un punto en el que vas a tener que pagar, y entonces son estas personas de las que tú hablabas, en las que compran todo con tarjeta, y al rato les llega un cuentón que no pueden pagar, y entonces empiezan a pagar los mínimos, y entonces esa deuda es infinita, ¿no? Entonces creo que también un poco esta parte de cómo se pierde el control por esta necesidad de parecer lo que no se es, pierde, o sea, también está, o sea, se potencializa con el tema de, pues no sé usar una. Entonces compro hasta que me llegue el estado de cuenta y ya, o sea, gastritis segura del estrés de pensar cómo lo voy a pagar, y creo que pagando el mínimo, aunque me vaya no sé cuánto, o sea, no se reduce a esos 90 días de trabajo, ¿no? O sea, es muchísimo más que eso, y además veo que mi deuda nunca se acaba, o sea, no baja. O sea, si es así, más o menos, o sea, pagando el mínimo, dependiendo del banco, te puedes tardar hasta 3 años para pagar. Claro. Y